Hola, mi nombre es Olivia Benet, soy residente de Cirugía General del Hospital Dr. Negrín y a continuación voy a exponer el código trauma que se ha desarrollado en nuestro centro. La primera causa mundial de mortalidad y morbilidad en pacientes jóvenes son los accidentes de tráfico. Cada año, entre 20 y 50 millones de personas presentan lesiones por esta causa y 1,25 millones fallecen. Dentro de la mortalidad del paciente politraumatizado se describen tres picos de incidencia que vemos en este gráfico representados en función del tiempo transcurrido desde el accidente. El primer pico, que es la mortalidad que se da durante la primera hora, suele deberse a lesiones del sistema nervioso central, ruptura cardíaca o de grandes vasos. El segundo pico, que es la mortalidad en las primeras horas, mortalidad precoz, se debe a lesiones de vía aérea, lesiones torácicas, abdominales o traumatismos craneoencefálicos. Y en tercer lugar, el pico tardío, que son días o semanas tras el accidente, se debe al fallecimiento a la sepsis o fracaso multiorgánico. Actualmente se ha visto como hay una tendencia a que esta distribución de la mortalidad sea más bien bimodal, con una concentración de la mortalidad en las primeras horas y habiéndose disminuido de forma importante el tercer pico de mortalidad tardía. Por lo tanto, es en este intervalo inicial donde nosotros tenemos la oportunidad de, mediante un manejo adecuado del paciente, disminuir su morbimortalidad, coordinando el servicio de emergencias médicas extrahospitalarias con el hospital. Nos basaremos en el concepto del Golden Hour para tener como objetivo lograr un control temprano de la hemorragia, que es lo que realmente va a aumentar la supervivencia del paciente. Es por eso que en nuestro centro se elaboró un sistema de trabajo que propicia la atención precoz y sistematizada, que mejora la eficacia, efectividad y calidad del manejo del paciente mediante la elaboración de un protocolo de urgencias. Se ha hecho mediante la creación de un grupo de trabajo multidisciplinario que registra y analiza la atención de estos pacientes, que busca los puntos débiles en su manejo a mejorar y fomenta la formación de los profesionales que están implicados en su atención. Por lo tanto, ¿qué es el código trauma? Pues el código trauma se define como aquel conjunto de actuaciones que permiten identificar de una forma precoz y eficaz una situación de trauma grave y su comunicación inmediata a los profesionales que van a tener la relevancia en la atención inicial del paciente. La sistemática a seguir es la determinada por las guías del Advanced Trauma Life Support o ATLS. ¿Cuándo debemos activar el código trauma? Primero debemos saber qué es el paciente politraumatizado para ello. Este se define como paciente que presenta múltiples lesiones orgánicas y o musculoesqueléticas que alteran su circulación o ventilación de forma que comprometa su vida de forma inmediata o en las siguientes horas. Dentro de estos pacientes politraumatizados hay un grupo que son los pacientes que presentan trauma grave. Es en estos pacientes en los que activaremos el código trauma. El trauma grave se define por uno de los criterios que explicaré a continuación, que se dividen en 4 bloques. Solo que el paciente cumpla un criterio ya activaremos el código considerándolo un trauma grave. El primer grupo de criterios son los fisiológicos. Tenemos en esta tabla representadas las 3 variables, escala de Glasgow, tensión arterial sistólica y frecuencia respiratoria, que determinan el RTS, Revised Trauma Score. Siempre que el RTS sea inferior a 12, es decir, que el Glasgow sea inferior a 13 o la tensión sistólica sea menor a 90 o la frecuencia respiratoria inferior a 10 o superior a 29, será un criterio suficiente para considerar el trauma grave y activar el código. El segundo bloque de criterios son los anatómicos. Un paciente que presente una de estas lesiones ya se considerará trauma grave también. Lesión medular, amputación proximal de muñecas o tobillos, fracturas múltiples de huesos largos o pelvis, fracturas con afectación vascular o fracturas en combinación con quemadura o inhalaciones. El tercer bloque de criterios para la activación del código son los basados en el mecanismo lesional, independientemente de las lesiones que presente el paciente. Un paciente precipitado de más de 2,5 metros de altura o un accidente de tráfico a más de 45 km por hora o en el que el paciente sale eyectado. Y también en aquellos pacientes en los que desconocemos el mecanismo de lesión. Y por último, el cuarto bloque de criterios son pacientes con edad mayor de 55 o menor a 14 años, pacientes embarazadas, así como también pacientes con displasias sanguíneas o con tratamiento anticoagulante. Ahora que ya sabemos cuándo activar el código, debemos saber cómo hacerlo. Pues bien, el código trauma puede activarse o bien desde la extrahospitalaria, ya sea en el lugar del accidente o durante el traslado del paciente, o bien desde el propio hospital, desde la enfermería que lleva el triaje. El código trauma lo activará el adjunto de la unidad de críticos.
Es muy importante en esta fase inicial que la información se transmita de una forma adecuada. Para ello, podemos emplear la regla mnemotécnica del MIST, explicando siempre el mecanismo de lesión, las lesiones que presenta el paciente, los signos y síntomas y el tratamiento que se ha administrado hasta su llegada al hospital. Una vez el adjunto de críticos decide activar el código porque efectivamente el paciente cumple criterios, se avisa al equipo de trauma inicial. Este está compuesto por el adjunto de críticos, el de cirugía y la enfermería de críticos, auxiliares y celador. La valoración por parte de este equipo determinará si se requiere la presencia de otros especialistas, que son el equipo de trauma extendido, con el radiólogo, el anestesista, el intensivista y otras especialidades como el vascular o traumatólogo. En crítico se llevará a cabo la revisión primaria siguiendo el ABCD, la reanimación inicial y la revisión secundaria. Y también se realizarán las pruebas complementarias iniciales y se determinará cuál es el destino del paciente, si se mantendrá en observación, si va a una unidad de cuidados intensivos o REA, a rayos vascular o a quirófano. Es muy importante en el manejo de estos pacientes el tiempo. Según las guías, un paciente que llega politraumatizado, inestable a urgencias, en menos de 15 minutos debe ser trasladado o bien a quirófano o bien a una unidad de cuidados intensivos. Un paciente que llegue estable politraumatizado, en menos de media hora debe ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos con el escáner ya realizado. En cuanto al reconocimiento primario del ABCD, simplemente algunos comentarios a recordar. En la valoración de la vía aérea recordemos proteger la columna cervical hasta que no descartemos que tenga una lesión. En la B, importante descartar la presencia de hemotórax o neumotórax. Recordemos que podemos usar el EcoFast para ello. En cuanto a colocar oxígeno también a todos los pacientes, aunque no presenten insuficiencia respiratoria. En cuanto a la C de circulación, recordemos que el taponamiento cardíaco es una causa a recordar de foco de sangrado y que utilizaremos una fluidoterapia restrictiva, que veremos a continuación en qué consiste. En la D determinaremos siempre la escala de Glasgow y la reactividad pupilar del paciente y en la exposición prevendremos de forma activa la hipotermia usando mantas de calor y calentadores fluidos que se administren al paciente. Y finalmente los anexos. Tendremos siempre dos accesos de vía periférica gruesa, monitorización y sonda vesical y nasogástrica si se considera adecuado. Esta diapositiva resume las actualizaciones que se hicieron en 2018 de la TLS y simplemente comentar algunos puntos importantes. La fluidoterapia restrictiva es una idea clave en el manejo de estos pacientes. Cuando un paciente llega inestable, debemos administrar un bolo de 1 litro de cristaloides. Valoraremos entonces qué respuesta tiene. Si sigue hemodinámicamente inestable, esto nos indicará que sigue sangrando, con lo cual necesitará una exploración quirúrgica o embolización. Y es en ese momento que cambiaremos ya a transfundir componentes sanguíneos y no más suero. En cuanto a la transfusión, mantendremos siempre la proporción de un concentrado de hematíes por una bolsa de plasma y un pool de plaquetas. Y nos guiaremos del tromboelastograma para conocer la coagulación de los pacientes. Cuando sospechemos un trauma pélvico, colocaremos siempre el cinturón y valoraremos la estabilidad pélvica, la compresión. En pacientes con trauma pélvico y hemodinámicamente inestables, valoraremos realizar un packing preperitoneal. Y en cuanto al tórax, recordemos que el EcoFast es una herramienta útil para valorar de forma rápida el neumotórax. Un paciente que presenta un traumatismo importante entra en un estado de fibrinolisis que agrava aún más el sangrado que ya presenta. Es por eso que debemos administrar ácido tranexámico lo antes posible, inicialmente un bolo de 1 gramo y posteriormente en perfusión continua, ya que se ha visto que aumenta la supervivencia y con más beneficios como más temprano se administra. Esto estará contraindicado en los pacientes que presenten hemorragia subaracnoidea no traumática. Otro concepto de relevancia es la hipotensión permisiva. La idea clásica de que un paciente chocado por un choque hemorrágico debemos pasarle suero a chorro se asocia a una mortalidad elevada debido a la acidosis, la coagulopatía que esto desencadena. Lo que debemos hacer es mantenernos con un objetivo de una tensión arterial sistólica por encima de 80 y administrar fluidoterapia solo cuando esta baje por debajo de nuestro objetivo. Se ha visto que este manejo aumenta la supervivencia en el trauma cerrado y esto será
contraindicado en los pacientes que presenten una lesión medular, un traumatismo craneoencefálico o sean ancianos. Como hemos visto, tras el litro de suero administrado inicialmente, el paciente que está sangrando lo que necesitará es sangre, no suero. Cuando el paciente presenta una serie de criterios determinados, en los que ahora no voy a entrar porque son un poco complejos, solicitaremos desde su llegada la activación del protocolo de transfusión masiva. Cuando lo hagamos, recibiremos un pack inicial de transfusión de sangre no tipada que consistirá en 4 concentrados de hematíes, un pool de plaquetas, uno de plasma, tranexámico y fibrinógeno. El resto de las transfusiones las haremos guiándonos por los tromboelastogramas que hagamos y los hemogramas de control. Pasando a las pruebas complementarias, todo paciente se le sacará una analítica completa con gasometría, láctico y pruebas cruzadas a su llegada. En cuanto a las pruebas de imagen, cuando el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, realizaremos un TAC total body si cumple los criterios de gravedad del protocolo de Manchester y si no, simplemente pruebas de imagen dirigida a las lesiones que sospechamos, un TAC de tórax o de abdomen o radiografías de las extremidades, mientras que si el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente, realizaremos siempre placa de tórax y de pelvis en la unidad de críticos y un ECOFAST que valorará si hay líquido libre intraabdominal, si hay taponamiento o hemopericardio y también si hay hemoneumotórax. Por lo tanto, mensajes importantes que debemos recordar es que en el politraumatizado debemos tratar las lesiones según la importancia, a pesar de no tener un diagnóstico definitivo, que el paciente joven que está taquicárdico debemos estar muy alerta porque un paciente sano joven puede perder mucha sangre antes de hipotensarse y por lo tanto se nos puede inestabilizar durante el traslado, por ejemplo, a radiología. El concepto de la hora de oro, que es fundamental, debemos lograr un control temprano de la hemorragia, ya que es lo que salvará la vida al paciente y el resto de medidas son únicamente de soporte. En cuanto a la reanimación, recordar prevenir la hipotermia mediante el calentamiento de fluidos, el concepto de la hipotensión permisiva, transfundir sangre a partir del litro de suero, no esperar a pasarle más volumen y por último administrar de forma temprana la antifibrinolisis. Finalmente, el código trauma disminuye los tiempos de atención hospitalaria previniendo muertes evitables. En nuestro centro está mejorando los resultados de morbimortalidad en estos pacientes y deben realizarse registros, sesiones de morbimortalidad y formación periódicas a los profesionales que están implicados en el manejo de estos pacientes. Esto es todo y muchas gracias.